Queridos teófilos, queridas teófilas, vamos a sumergirnos directamente en el gran misterio de la Eucaristía, en ese gran signo que el Señor nos dejó en la última cena. Ese pan que se transformará en su cuerpo, ese vino que se transformará en su sangre. En el fondo, esa dimensión de vida, toda su persona que Jesús tenía, sus relaciones, su historia personal, sus deseos más recónditos, donados en esa sangre que se derrama, en esa vida derramada en la cruz para la salvación de todos. Vamos a las notas de clase y vamos a responder las mismas preguntas que hicimos sobre el sacramento del bautismo. Lo que hice acá, ya que no estaba estructurado obviamente en el catecismo las mismas preguntas de la Eucaristía con respecto a las mismas preguntas del bautismo, fui de alguna manera haciendo un collage de números del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando vean las letras C, E, C, es catecismo de la Iglesia Católica. Está en latín el nombre, por lo tanto aparece Ecclesia en vez de Iglesia, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque más abajo van a ver que va a aparecer, déjenme encontrarlo, el Código de Derecho Canónico, y el Código de Derecho Canónico se escribe C-I-C, porque tiene que ver con ley, con iure en latín. Puede ser que se confunda, porque uno ve SIC y puede decir que es Catecismo de la Iglesia Católica. SIC es el Código de Derecho Canónico, y el SEC es el Catecismo de la Ecclesia, de la Iglesia Católica. Dicho esto, y habiendo anunciado que es una especie de bricolage como para seguir manteniendo el mismo esquema de preguntas, la primera pregunta que nos surge o que respondimos la otra vez obviamente es sobre la naturaleza o de qué se trata, cuál es la esencia del sacramento en cuestión. En nuestro turno nos toca hablar de la naturaleza o esencia propia, qué es lo más propio del sacramento de la Eucaristía, qué lo distingue de todo lo demás y lo hace ser lo que es. Ya sabemos que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos, como todos los ministerios eclesiales, las obras de apostolado, la misión de la Iglesia en general, están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. Tienen a ella como su horizonte, hacia ella van y todo lo que hacen lo hacen por ella. Entonces, ¿cuál es ese valor? Porque si todo lo hacemos en algún punto ordenado hacia la Eucaristía como culmen de la vida cristiana, evidentemente la Eucaristía no puede ser otra cosa más que el propio Dios, porque si no estaríamos yendo a otra cosa que no es Dios. La Eucaristía es el culmen porque es el mismo Cristo resucitado que se apareció a las mujeres aquel domingo de Pascua empezando una nueva creación, es el mismo que se hace presente en el altar bajo las especies de pan y vino. Contiene el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo nuestra Pascua. Es Cristo la Eucaristía. Por eso es el culmen de la Iglesia. Todo se ajusta a encontrarnos con Cristo. Las obras de apostolado, las misiones de la Iglesia, los eclesiales, todo está encaminado a encontrarse con Cristo y junto con Cristo sumergirnos en el gran misterio de las relaciones con la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Eucaristía? Es comunión de vida divina. Eso es también la Eucaristía. Por Cristo, lo vimos en el bautismo, unidos como cuerpo de Cristo, relacionados con Cristo, participamos de la vida divina. La Eucaristía es entonces también participación en la vida divina. Pero no solamente se da esta dimensión de relación ser humano trascendente, ¿no? Como en el orden de lo vertical, sino que a su vez también la Eucaristía actualiza, hace presente, fortalece las relaciones comunitarias, es decir, la dimensión horizontal. Piensen en la imagen de la cruz, ¿no? Es decir, genera la comunión y fortalece la comunión
del ser humano bautizado con Dios trascendente, pero a su vez también entre todos los bautizados, ¿no? Genera la unidad y fortalece la unidad del pueblo de Dios. ¿Qué más podemos decir? Que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Si hay algo un criterio de discernimiento para saber si es cristiano o no es cristiano algo, un proceder, un pensamiento, una manifestación de fe, tiene que estar relacionada y tiene que responder a todos los elementos dogmáticos y de costumbre de la Eucaristía. Todo aquello que se escape del gran marco hermenéutico que nos da la Eucaristía, que no la tenga como culmen a la Eucaristía y la Eucaristía en tanto Cristo mismo, entonces es algo que no se ajusta del todo a la doctrina cristiana, ¿no? Porque la Eucaristía compendia, es la gran síntesis. Si podríamos borrar todas las demás cosas y quedar a la Eucaristía y el bautismo, sería de alguna manera, y los otros 5 sacramentos, sería como suficiente para una vida cristiana, ¿no? En ese sentido es un compendio, como que resume todo, porque Cristo resume todas las palabras que el Padre tenía para decirnos, ¿no? Es la gran palabra del Padre, es el Padre mismo hablado, encarnado de alguna manera. Entonces es el Hijo encarnado, pero el Hijo es el que pronuncia estas palabras del Padre, ¿no? La revelación completa se da en Jesucristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Es la suma de nuestra fe. ¿Qué significa el nombre Eucaristía? ¿Y qué otros nombres se les da a este sacramento? Nombres que en realidad intentan expresar distintas aristas. Imagínense como que la Eucaristía fuera un poliedro, una imagen geométrica de distintos con lados iguales, ¿no? No sé, un hexaedro, un heptaedro, lo que fuera. Entonces uno va dando vuelta la misma figura y va viendo como distintas dimensiones, aristas de la misma figura. El nombre por antonomasia es la Eucaristía, ¿no? Así se difunde en la iglesia y así ha quedado. Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Eucharistos, acción de gracias. Eu como prefijo de bueno y charistos viene de charis, de gracia. Entonces como la buena gracia, la acción de gracias que uno le puede dar. Y esto es muy interesante, porque ¿cuál es la única acción de gracia, la única ofrenda que en el fondo como seres humanos finitos, creados, le podemos ofrecer al Creador? No hay nada en el Antiguo Testamento que la humanidad, que el pueblo judío le haya ofrecido a Dios, que haya de alguna manera generado nuevamente el vínculo, haya saltado la pared del pecado original. Lo único que destruye, que salta, que genera comunión nuevamente es el único sacrificio agradable a Dios, que se hizo y para siempre, el sacrificio de Cristo, el propio Dios que vive su vida todo el tiempo en comunión con la voluntad del Padre, hasta incluso tener que aceptar la muerte y muerte de cruz. Es la acción de gracias de nuestra salvación. Agradecemos a Dios en el fondo porque Dios mismo nos dio la posibilidad de volver a encontrarnos con Él a pesar de nuestras faltas, a pesar de haberle fallado y de seguirle fallando cotidianamente en nuestras vidas. De alguna manera, la palabra Eucaristía no es algo cristiano, sino que en realidad hace referencia a las bendiciones judías. Bendición significa decir bien, ¿no? Entonces, Eucaristía, decir bien, acción de gracias, de alguna manera se encuentra relacionada. Y se decía antes de las comidas, porque la Eucaristía en el fondo, si uno se pone a pensar, es como un gran banquete, al menos la segunda parte, ¿no? La que tiene que ver con el pan y con el vino.
Otro nombre que recibe la Eucaristía es banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, lo que nosotros conmemoramos en la Semana Santa, el día Jueves Santo, ¿no? El día que el Señor instituye la Eucaristía. Esto va a estar presente en los 3 evangelios sinópticos y en una de las cartas de San Pablo. No así en el Evangelio de Juan, donde Jesús no instituye la Eucaristía, sino que realiza el gesto del lavatorio de los pies. Otro nombre que recibe la Eucaristía es fracción del pan, es decir, fraccionar el pan, porque es parte del rito fundamental de la Eucaristía, ¿no? Significa romper el pan, donarse y compartirse. Jesús, cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En ese gesto los discípulos lo reconocerán después de la resurrección. Y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Participaban, dice Hechos de los Apóstoles, de la fracción del pan. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. De alguna manera Cristo se transforma en pan partido y compartido, ¿no? De Cristo que donó su vida por la humanidad y todos nosotros de alguna manera podemos beneficiarnos de esas gracias que Cristo mismo nos ganó. La gran gracia de volver a entrar en comunión con el Padre. También se le llama memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, porque básicamente celebramos eso. El gran misterio pascual, vuelvo a insistir, es eso, es la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y es memorial, recuerden, porque no solo recordamos lo que pasó en la pasión y la resurrección, sino que eso mismo se está haciendo presente de forma misteriosa en ese preciso momento en el que celebramos. El mismo Cristo, el mismo Cristo que se hizo presente a las mujeres a la salida de la tumba el domingo de Pascua, es el mismo que se hace presente de forma misteriosa y real detrás de esas especies de pan y de vino, que ya dejan de ser pan y vino para transformarse en el cuerpo y la sangre del Señor. También se le llama a la misa o a la Eucaristía santo sacrificio, porque vuelvo a insistir, recordamos y se hace presente el único sacrificio de Cristo Salvador. Esto significa que Cristo vuelve a sufrir cada una y otra vez que celebramos la Eucaristía los clavos que se le clavan, las espinas de la corona de espinas, todo el sufrimiento, la soledad en la que va quedando porque los cercanos, los 12, se van desperdigando y lo van traicionando y lo van negando por ahí. No, el único sacrificio ya se hizo. Lo que se actualiza son los efectos de ese nuevo sacrificio. No es que Cristo ya está resucitado, no vuelve a sufrir, no vuelve a morir, no vuelve a resucitar, ¿no? A eso. Y esto va a ser muy interesante porque nos va a llamar la atención de que aquel que participa del santo sacrificio, en el fondo su vida se va a tener que transformar en un sacrificio espiritual. ¿Esto significa que vayamos sufriendo por ahí o que el cristiano sea una persona que se autoinflija sufrimiento? No, para nada, totalmente contrario a la voluntad de Dios, que es que seamos felices, que seamos plenos, que encontremos nuestro propio camino, que encontremos nuestra verdadera libertad. Pero sí significa el sacrificio espiritual vivir nuestra vida cotidiana haciendo lo que hacemos, en la familia que nos tocó vivir, con los amigos que tenemos, en los trabajos que podemos llegar a trabajar, cumplir con el mandamiento del amor, en definitiva. Vivir la vida cristiana en cada uno de lo que hagamos con nuestra pareja, con nuestra familia, amigos, como dije, en el trabajo, con nuestros hijos o lo que fuera, a la manera
de Dios, ¿no? Dando la vida por el otro para que el otro también pueda ser feliz, pleno, encuentre su camino. Si todos trabajamos por los demás para que puedan ser plenos, necesariamente estaremos de alguna manera satisfaciendo nuestra necesidad también de ser plenos, ¿no? Porque tendremos un montón de personas ayudándonos a poder ser plenos y felices, ¿no? Aquel que no cambia su vida al participar del santo sacrificio, evidentemente hay algo que no está funcionando muy bien en su vida cristiana. La Eucaristía también suele llamarse Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa, su síntesis por antonomasia, en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios, porque es el gran misterio por excelencia, el de la resurrección de Cristo. También se le dice comunión, ¿no? De hecho, se genera entre nosotros la idea de que fue a tomar la primera comunión. La primera comunión cuando se dice que un niño hace el proceso catecumenal o un adulto recibe por primera vez las especies de pan y de vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Es comunión porque justamente el efecto del sacramento es, si Cristo se hace presente, nos pone en comunión con Cristo, ¿no? Nos pone en comunión con Cristo y con el resto de la comunidad. Como comunidad entera entramos en comunión con nuestro Salvador. Somos partícipes todos del mismo cuerpo y sangre del Señor. No sé si hay algo más para decir con respecto a esto. La última forma de llamar a la Eucaristía es Santa Misa. De hecho, también muchas veces decimos voy a misa, voy los domingos a misa, hay que ir a misa, etc. Misa. ¿Por qué se le dice misa a la misa? Y porque en el fondo está enfatizando una última palabra que se dice en la última frase que se decía en latín en las celebraciones eucarísticas, aparecía la palabra missio, que significa misión. ¿Vieron? Actualmente está reemplazada por esta frase que dice al final de la Eucaristía del sacerdote: hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz, ¿no? Como salgan a la misión. Esto que vivieron ahora, el encuentro con el Señor, bueno, váyanlo a vivir a la vida cotidiana. Como esos dos momentos del corazón, la sístole y la diástole, cuando el corazón de alguna manera se comprime para expulsar la sangre y cuando el corazón se ensancha para recibirla. En la Eucaristía nos ensanchamos y cuando salimos a la vida, de alguna manera como que derramamos esa nueva vida que tenemos, ese efecto de la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con Cristo en la Eucaristía a la humanidad entera, en la política, en la economía, en la sociedad, en las leyes, en todo. Paremos acá, me parece que ya tenemos como suficiente para una introducción al sacramento de la Eucaristía. Los nombres del sacramento de alguna manera nos permitieron adentrarnos y profundizar algunas cuestiones básicas con respecto al sacramento. Lo que nos quedaría en el próximo video es trabajar específicamente en los signos y la palabra. Si recuerdan, todo sacramento está constituido en su esencia por un signo por un lado y una palabra por el otro, ¿no? Signo y palabra que en alguna manera se mantienen unidos y tienen una circularidad hermenéutica, se iluminan mutuamente, se entienden gracias uno al otro mutuamente por la presencia del otro. Y en el fondo, en la Eucaristía vamos a tener una primera parte que va a ser la liturgia de la palabra, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, y por el otro lado vamos a tener la parte de la liturgia eucarística propiamente, que es cuando se acerca al altar las ofrendas de pan y vino, se produce la transubstanciación del pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor, y la comunión definitiva cuando uno recibe ese cuerpo y esa sangre bajo las especies de pan y de vino. Pero eso lo dejamos para el próximo video, que lo vamos a hacer a continuación. Nos vemos en un rato.